Se suma a esta conversación, ya están con nosotros acá en el estudio el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Bienvenido, Carlos, gusto de tenerlo por acá. Y también Patricio Mesa, el doctor Patricio Mesa, que ha venido aquí ya siendo parte estable del programa, vicepresidente del Colegio Médico. Bienvenido también. Muchas gracias, buenas tardes. Situación compleja la de los chilenos en República Dominicana, en Ecuador y en otros tantos lugares que están ahora complicados para regresar, alcalde. Bueno, son los riesgos que uno tiene cuando se anuncia una pandemia y uno decide igual viajar, es decir, frente a la duda abstenerse y frente al contagio que se puede generar al interior de un avión, en un hotel, en un país extranjero, en un hotel. Cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Alcalde, vicepresidente, alcalde por acá, vicepresidente del Colegio Médico por acá. Ellos están en un país donde la cantidad de contagios es baja. Eso también es una buena noticia dentro de todo, ¿no? Sí, sin duda, es una buena noticia. ¿Y eso estará dado por las condiciones climatológicas de República Dominicana o tendrá que ver también con la forma en que reaccionó la autoridad? Bueno, como esta es una enfermedad nueva, no sabemos cuál es el comportamiento en cada país donde se está presentando. Pero obviamente en nuestro país, justamente en esta época del año, muchas personas viajaron al extranjero y ellas son las que trajeron la infección a nuestro país y en un número masivo, y porque todavía en nuestro país gran parte de los contagiados son personas que contrajeron la enfermedad en el extranjero, la trajeron a Chile y que a su vez los contactos que ellos han establecido acá en nuestro país son los que mayoritariamente acumulan los 342 pacientes que hoy anunció el ministro que hay contagiados en Chile. Mientras conversamos con Alondra, nosotros también, nuestros equipos están tratando de contactarse con la Cancillería a ver si podemos tener una respuesta, ya que a ustedes, como tú muy bien me decías, Alondra, no se la han dado las autoridades. Exactamente. ¿Y las aerolíneas, cuál es la respuesta que te dan? No hay respuesta. O sea, llaman y no pasa nada. No, nada. Inclusive hay algunos que fueron al aeropuerto y TAM en República Dominicana está cerrado. ¿Está cerrado cuál? ¿El de Punta Cana o el de Santo Domingo? El de Punta Cana. Las agencias de LAN y de Avianca están cerradas. No hay respuesta. Perdón, ¿ahí con quién hablo? Con Valentina. ¿Con quién? ¿Con Valentina? Ah, Valentina, ¿cómo estás? Valentina, gusto saludarte. Valentina también está ahí junto a Alondra Cravante. Ellas están en República Dominicana. Estamos estableciendo el contacto con ellas para que nos cuenten esta situación. Nos decían ustedes que los chilenos en general están sanos. Eso también para transmitirle a sus familiares acá en Chile la tranquilidad. El gran punto es, y tú me lo decías antes, Valentina, que el Hotel Río va a cerrar, ese donde están ustedes, y los van a trasladar a otro. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no tienen reservas o con aquellas personas que no tienen dinero? No hay respuesta con respecto a eso. Nosotros tenemos que ver por nuestra cuenta dónde nos vamos a alojar, si es que buscar un departamento entre varios, pero no tenemos respuesta con respecto a eso. El hotel no se quiere hacer cargo, tampoco nos quieren dar oferta o rebaja, y el cónsul de acá de Punta Cana no nos da ni siquiera un listado de los hoteles donde se van a mantener abiertos, que nos pueden recibir. ¿Qué esperarían ustedes, Valentina o Alondra, que haga el Estado? Que nos dé una facilidad para poder tener una estancia, sobre todo para las personas que tienen niños, porque hay hay familias en otro hotel. En este hotel es para solo adultos, pero hay hoteles que tienen guagua, y eso es la mayor preocupación que todos tenemos. Las personas que son dependientes de medicamentos también. Y ojalá nos puedan dar una solución como se la dieron a los peruanos, a las personas que están en Perú, ¿verdad? Con vuelta a Santiago. O sea, nosotros sabemos que estamos un poco más lejos que ellos, pero somos la misma cantidad de gente con las mismas necesidades y necesitamos volver a Chile. La Cancillería ha dicho días atrás que técnicamente hay lugares donde es imposible llegar con vuelos o con algún tipo de vehículo para hacer la repatriación de chilenos. Lo han anunciado desde ya. Probablemente Perú, por la distancia, por la cercanía, era más fácil de hacerlo respecto a República Dominicana, porque además si me hablas de 500 chilenos, estamos hablando de más de un avión o algo así, ¿no? Debería ser más de un avión.
Le quiero preguntar a Patricio Mesa, o bueno, al alcalde también, si tiene alguna pregunta. Abrimos esta conversación para con nuestros chilenos que están por allá. No, primero un abrazo fuerte en términos de que uno entiende lo que significa estar en un país extranjero cuando hay una crisis como la que se está viviendo y estar en una situación de que te cambian de hotel, te llevan de un lugar a otro y sin mucha expectativa de poder volver porque la línea aérea no le da respuesta y tampoco el cónsul, por lo menos en relación a lo que dice. Pero yo creo que Chile tiene que hacer el esfuerzo, tiene que trabajar en la forma que corresponde para poder ir trayendo. Ahora, no sé lo que va a pasar cuando vuelvan. El doctor lo puede explicar mejor quizá en términos de los protocolos que se tienen que aplicar en función del retorno, porque es gente que va a volver de un país que ya tiene coronavirus, que no hay gente al menos contagiada por lo que ella señala, pero se van a tener que aplicar estrictamente los protocolos. Claro. Existe la posibilidad que cuando retornen a Chile tengan que mantener el periodo de cuarentena de 14 días, aunque teóricamente República Dominicana no es considerado un país de riesgo, pero no sabemos qué va a pasar cuando ellos vuelvan. Ahora, independientemente de eso, la idea es que ellos implementen medidas de autocuidado allá, efectivamente para que no tengan el riesgo de ellos contagiarse, mientras nuestro país les ayuda a retornar a Chile. Ahora una pregunta técnica, ¿sí? Que se me ocurre ahora. Si está la norma que no pueden juntarse más de 50, ¿hay que mandar los aviones con 50 personas o se puede...? Claro, ¿cómo funcionaría ahí? Claro, eso? En caso... O no aplicará para un avión que está en un territorio extranjero y al aterrizar se tendrán que dividir. Por ejemplo, actualmente, ¿qué pasa, doctor, con los aviones que van a Concepción? Tienen que ir con 50 personas como pasajeros máximos. Por eso esas son recomendaciones hasta el momento, pero no son imposiciones, todavía no es una norma. Y por eso nosotros como colegio queremos insistir que se extremen algunas medidas que sean más rigurosas, justamente porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento definitivo de la epidemia en Chile. Y por lo tanto la idea es anticiparnos a este tipo de medidas para ver si podemos evitar que exista un contagio masivo, no solo de la comunidad, sino que el de todo el personal de salud y de otros servicios básicos que tienen que estar en condiciones permanentes de satisfacer los requerimientos de la población. Sumamos al panel de conversación a Paula Margosini, ella es epidemióloga. Bienvenida, Paula, gusto tenerla por acá. Un gusto, Eduardo. Estamos conversando con Alondra Cravante y Valentina, que están ahí, son parte de la vocería de estos chilenos que están en el Hotel Riu. ¿Cuánto es lo que les cuesta más o menos hoy día, por día, quedarse en el hotel a ustedes? Aproximadamente $90 por persona. $90 por persona. ¿Y cuánto? Que estamos hablando de 80.000 pesos, ¿no? Sí, un poquito menos. ¿Y eso incluye alimentación? No deja de ser, 80.000 pesos diarios por persona. Es 80.000 pesos, perdón, pero el dólar está subiendo, entonces igual depende del cambio en que haya el día. No, claro, si ya 80.000, 85 es caro igual, por persona es carísima. Oye, ¿y la línea aérea en algún minuto habló la posibilidad de cambiar los pasajes? ¿Les cobraban un diferencial? Mira, hubieron chilenos que ellos pagaron pagaron el vuelo y al momento de que iban a confirmar el vuelo se los cancelaron. O sea, y LAN dio la posibilidad también a nosotros, a varios chilenos, de reagendar los vuelos sin ningún costo. El problema está que se reagendaban y después se los cancelaban. Y lo otro que te quiero preguntar es respecto a si los vuelos están cancelados y el cobro. Las agencias de viajes, usted me imagino que muchos habrán comprado los paquetes completos. ¿Las agencias de viajes responden o no responden? Hay algunos que compraron con agencias de viaje y sí le han dado respuesta, otros no. Hay algunos que tuvieron que pagar extra para poderse devolver. Eso más que nada. Ahora, Estados Unidos y Canadá han sido países que han ido a rescatar entre comillas, a sus ciudadanos de estos países. Habrá que ver qué se puede llegar a hacer en Chile. LAN y otras líneas aéreas chilenas se habían acercado a la autoridad los días pasados buscando un plan de salvataje de sus propias compañías. Se anunció también que LAN le había solicitado a sus trabajadores que se rebajaran el sueldo a la mitad. Me imagino que habrá un material ahí disponible en términos aéreos, pero no sé si habrá la voluntad política, el interés o la energía
tecnologías para ello. Quiero preguntarle también a la doctora Paula, que está aquí con nosotros, ¿qué cuidados deberían tener ellos que están ahí en un lugar que afortunadamente no es un foco complicado, ¿no? Bueno, como todas las personas, el llamado es a las medidas habituales de distanciamiento social, ¿no es cierto? La distancia del 1 2 metros, el lavado de manos, ¿no es cierto? La higiene respiratoria, ¿no es cierto? Cuando tosemos y, por supuesto, mantener la distancia social permanente. Eso te va a proteger, ¿no es cierto? Y va a proteger a otros. Por ti, por mí, por todos nosotros. Eso es un concepto que tiene que estar absolutamente internalizado donde sea que estemos. Donde sea que estemos. La capacidad diagnóstica puede variar en distintos sistemas de salud, en distintos países, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo mejor es que el concepto de que la persona sintomática respiratoria, ¿no es cierto?, que puede que no cumpla hoy día, ¿no es cierto?, no tenga fiebre, no cumpla los requisitos para entrar a la fase diagnóstica, que le hagan el test. Todos los sintomáticos respiratorios deberíamos ser absolutamente conscientes de que tenemos que cuidarnos. Si soy sintomático respiratorio, se justifica que yo use mascarilla, ¿no es cierto? Y proteja a los que me rodean y me aísle y trate de pasar mi enfermedad sin contagiar a otros. En algún minuto se habló que el virus sobre una temperatura sobre 27 grados moría. Me imagino que en Punta Cana las temperaturas han estado por sobre esa condición. Exactamente. Ya, ¿muere o no muere el virus? Es uno de los tantos mitos. No, ese es otro de los mitos y la verdad que hoy día, con lo que sabemos de este virus, que es poco, ¿no es cierto? Tenemos muchas incertidumbres, ¿no? Debemos considerar que no estamos protegidos bajo ninguna circunstancia, ni de calor, ni de frío, ni ningún otro tipo de circunstancias particulares. Y las recomendaciones son las mismas para todo el mundo, aquí en la China y en todas partes. ¿No? No hay que pensar que uno tiene alguna característica especial que lo haga que esté protegido y que por eso no, si yo voy a salir un ratito nomás, o no, si voy y vuelvo a dejar algo, no me muevo. Lo que está haciendo el sistema de salud hoy día es extraordinariamente importante. Ellos están haciendo la tarea más relevante para el control de una epidemia, que es la detección del caso, ¿no es cierto?, el aislamiento del caso y la detección de los contactos y las cuarentenas de los contactos. Eso realmente bloquea las epidemias, tiene la capacidad de hacerlo. Toda la evidencia científica lo dice. Entonces, el sistema de salud está haciendo este tremendo esfuerzo. Tenemos que ayudar nosotros con esta otra estrategia, ¿no es cierto?, la segunda estrategia potente, en la cual todos podemos ayudar, no solo el sistema de salud, todos podemos ayudar. El aislamiento social. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. Solamente mantenemos las funciones absolutamente esenciales, es decir, aquellos trabajos que la idea es disminuir en un 75% el movimiento de trabajadores. La densidad del transporte público, la densidad, ¿no es cierto?, en los lugares de trabajo en todas partes tiene que disminuir en forma muy significativa. Preguntémosle a ella si las condiciones en las que están hoy día, me imagino que son adecuadas, pero entiendo que las van a cambiar de lugar. ¿Les han dicho si este lugar va a tener condiciones adecuadas para que no estén hacinados y se pueda mantener cierta distancia como se ha anunciado? Hasta el momento no tenemos nada claro. Acá en el hotel que estamos solo quedan chilenos, porque ya en la mañana se fueron los canadienses y los americanos. Y creo que quedan unos pocos argentinos que no alcanzaron a subirse un vuelo. Y sería. ¿Pero el hotel está funcionando? ¿Tiene los sistemas de alimentación y eso? Sí, sí. Solamente funcionan los sistemas de alimentación, no hay nada más. No hay ningún tipo de entretención, ni aglomeraciones, ni nada. Ya. Eso por un lado es bueno, que no tengan estos tumultos que se producen muchas veces en los hoteles, en las discotecas y en todo eso. Doctora, le quiero preguntar, más allá del drama, ¿no? Porque esto es un drama, estar varado, como le dice el alcalde, es un drama humano y la autoridad tendrá que ver de qué manera ayuda. Pero quiero preguntar, antes de que ocurra este drama, ¿es temerario viajar cuando estamos siendo testigos de una situación de esta naturaleza a nivel global? Absolutamente. Como les decía, la medida de distanciamiento social, que es algo voluntario, no esperemos a que tengamos un garrote arriba de la cabeza, ¿no es cierto?, o un carabinero acá al lado para que nos detenga, ¿no? Cada uno de nosotros debe
quedarse en su casa, y los que se mueven son todas aquellas personas súper valiosas y generosas que nosotros agradecemos que estén funcionando, ¿no es cierto? El trabajador que está con la empresa del agua, de la luz, los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Hay una serie de funciones esenciales que tienen que seguir funcionando y que, por supuesto, que muchas gracias por estar ahí, y también agradezco muchas gracias a todas esas personas que están en cuarentena y que la están cumpliendo. Hoy día tenemos que preocuparnos también de lo que estamos sintiendo. La comunidad completa está viviendo un nivel de angustia, un nivel de, digamos, de incertidumbre que no es menor. Entonces necesitamos conexión dentro del aislamiento social, y para eso tenemos que ser creativos y mantenernos conectados. Es muy importante que se produzcan estas redes, sobre todo en las localidades, ¿no es cierto?, entre vecinos, lo más cercano, para que no nos tengamos que trasladar de comuna. Entonces mi vecino me ayuda a mí, yo ayudo a mi vecino, y nos turnamos para ir al supermercado, nos turnamos para preguntarle a la abuelita que vive solita en otro lado, ¿no es cierto?, necesita algo, o nos sentamos a 2 metros de distancia en la puerta y conversamos con ellos, etcétera. Por eso, como colegio médico, por eso cuando nosotros hablamos de cuarentena, nos referimos justamente a lo que dice la doctora, que el Estado dé las garantías a todos nosotros para que solamente tengan que salir a la calle aquellos que son imprescindibles para cumplir roles que benefician a toda la comunidad: bomberos, carabineros, personal de salud, de servicios básicos, gente de los supermercados, y todo el resto que tengamos la posibilidad de hacer trabajo desde nuestras casas. Eso es fundamental, y en eso queremos seguir insistiendo. Ahora, la realidad es que de las compatriotas que están allá en el extranjero, República Dominicana, cuando ellas están preocupadas del hacinamiento, pero también preocupémonos de la gente de nuestro país, la gente humilde que vive normalmente los 365 días del año en esas condiciones. Cómo efectivamente debemos esmerarnos aún más para disminuir que el contagio de todos estos grupos de mayor riesgo sea tan masivo y en el mismo tiempo. Y por lo tanto tenemos que seguir avanzando justamente en esas medidas, algunas que dependen estrictamente de la autoridad, pero otras que, como dice la doctora, son medidas que cada uno de nosotros debe aplicar en su diario vivir. Alondra, gracias por recibir nuestro llamado, a ti y también a Valentina. Un abrazo a la distancia. Nosotros, a través de, internamente, como decíamos, nos comunicamos con Cancillería porque queríamos tratar de tender un puente, y me dicen que Cancillería ha señalado que están trabajando en tratar de rescatar a la mayor cantidad de chilenos que están fuera de nuestro país. Están al tanto de este caso, evidentemente, no les resulta ajeno, y que están tratando de trabajar en un plan de repatriación, pero es lo más concreto que nos pudieron decir. Gracias a ustedes, un abrazo, y a través de ustedes también a todos los chilenos que están allá en República Dominicana. Gracias por todo. Gracias. Gracias. También esta situación se está viviendo con otros chilenos en Ecuador. Vamos a ver si podemos establecer contacto con ellos dentro de los próximos minutos. Chilenos que también están varados en Ecuador. Uno lo dice, ¿no? Yo tenía un viaje también planificado, y cuando esto empezó dijimos, chao, se acabó. O sea, uno propone, pero uno debería apelar a la responsabilidad. Pero ya que ocurrió... Y dentro de nuestro país también ya hay la comunidad de Tortel está en la misma condición. Claro. Ahora Isla Pascua, y hay otras localidades donde efectivamente los que están ahí no pueden salir, y si no son de ese lugar, no viven ahí, obviamente tampoco pueden desplazarse. Yo creo que los chilenos somos muy obedientes. Muy obedientes. Entonces, obedecemos lo que nos dicen desde arriba, y eso nos libera un poco de la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Hong Kong y Singapur, además de todo lo que hicieron para mantener un poquito la curva baja, responsabilizaron a los ciudadanos respecto del deber y el rigor y la responsabilidad que deben tener. Por lo tanto, cuando uno habla de la necesidad de respetar la cuarentena, el aislamiento social, también uno debiera autoimponerse un nivel superior, es decir, comportarse como una persona que está contagiada. Y en ese sentido uno adopta una actitud superior de cuidado respecto de uno y respecto de los demás. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que ha faltado. Ha faltado que la autoridad, además de adoptar las medidas y sugerir acciones, empoderar a los ciudadanos respecto de lo trascendental que puede ser su forma de actuar frente a una crisis sanitaria como la actual. Acá usted dice algo que me llama la atención. Yo
pienso lo contrario, pero en el fondo es lo mismo. Igual. Claro, es lo mismo, pero no igual. Que yo siento que los chilenos somos porfiados, no obedientes, porfiados. Porque ayer se les dijo, no hay que ir en masa a los supermercados. Y yo vi la fila en los supermercados, vi la fila en la farmacia. El día que fue la vacunación, también la fila. Se ha dicho, yo creo que nadie podría decir que no ha escuchado a alguien al menos decir, mantenga distancia, váyase a su casa, quédese en una cuarentena preventiva. Pero la gente se ha tomado esto como vacaciones, los niños en las plazas. Es que si en los supermercados, porque yo también vi filas en las colas, en los supermercados, en las farmacias, pero aparentemente porque ya se está copiando el modelo que se implementó que en otros países, que entren de a poco, y de tal modo afortunadamente vi que en las filas estaban a 1 metro de distancia cada persona. Y eso hay que ir incorporando. Yo lo vi espontáneamente. Yo vi montones, pues yo vi gente ahí, adultos mayores. Y la autoridad tiene que hacer lo necesario para que no existan provocaciones. Porque es una provocación tener los malls como hasta hace poco abiertos y la gente concurriendo abiertamente. Entonces hay que ir reduciendo, como dice la doctora o como dice el colegio médico, las posibilidades de socialización. Pero la doctora también dijo, no es necesario que uno ande con un carabinero al lado para que te explique. Es que hay que ser responsable. De esta naturaleza hay que asumir como ciudadano lo que implica la vida y la muerte de tuya y de otras personas también. Doctora, ¿saben que usted esta discusión? Los chilenos hacemos caso, entendemos la dimensión de esto, la estamos entendiendo. Bueno, yo creo que se ha desplegado un gran esfuerzo país, porque ha actuado el Estado, tomando todos los pasos y las medidas basadas en evidencia. Ojo, en la poca evidencia que tenemos, tienen que entender ustedes, esto no es una epidemia común y corriente, es una epidemia bajo circunstancias de absoluta incertidumbre científica, ¿no? En que hemos ido, cada día aparecen nuevos papers, nuevos comunicados científicos con algún tipo de evidencia que nos va guiando, y nuevamente lo certero es que tiene mucho impacto detectar precozmente la distancia. Lo que tú te demoras entre que aparecen los síntomas, lo diagnosticas, los aíslas y le haces el seguimiento a los contactos y los aíslas, esa distancia influye mucho en el alza de las curvas y en la capacidad, en cómo se elevan las curvas de necesidad de UCI, la mortalidad y todo. Pero ustedes comprenderán, seamos razonables, no es posible que a 18 millones de personas le estemos haciendo el test, ¿me entienden? En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Obviamente que los gobiernos tienen que administrar esto y por eso se hacen las definiciones de casos sospechosos. Por eso la vamos cambiando, va evolucionando en el tiempo, ¿no? Ahora tenemos una definición más sensible, ahora le hacemos el examen a mucha más gente, ¿no? Pero de todas maneras queda gente fuera, ¿no es cierto? Un simple sintomático respiratorio, por ejemplo, ¿no? Pero esa persona que es sintomática respiratoria, que la verdad que siempre, en toda la vida, uno tendría que tener esa conciencia. Si yo vivo con una persona que está en quimioterapia, que está en un enfermo crónico, una persona adulto mayor, y vivo con ella, o sea, todos los días de la vida, en epidemia o no en epidemia, yo tengo que preocuparme de lavarme las manos antes de acercarme a esa persona. ¿Te fijas tú? O tengo que preocuparme de preguntar ¿voy a ir o no voy a ir? ¿Cómo voy a influir socialmente sobre otros? Este es un concepto de solidaridad, generosidad y comunidad básico. Yo a eso quiero agregar, que esto no solamente depende de voluntades, porque obviamente un trabajador tiene que justificar a través de una licencia médica. Y por eso yo creo que como Estado debemos garantizar que toda persona que sea sospechosa, incluso sin confirmación diagnóstica con el test, efectivamente tenga la posibilidad de encerrarse durante las 2 semanas del periodo para que efectivamente disminuyamos los riesgos. Pero hoy no tenemos claridad si efectivamente los trabajadores tienen la posibilidad de poder quedarse en su casa y obtener con facilidad la licencia y obviamente las remuneraciones, no perder sus remuneraciones al mantener el aislamiento. Eso hoy es algo que hay que intensificar. Hoy se anunciaron algunas medidas de paliativo económico. No sé si irán directamente en ese punto, pero de alguna manera la autoridad de a poco se está empezando a hacer cargo de lo que esto va a representar también en términos económicos. Lo que pasa es que yo creo que las autoridades tienen que entender que hay un costo productivo real que se tiene que asumir. Es decir, Francia asumió
de determinadas cuentas y las va a pagar el Estado. En otros casos han ayudado a las pymes. Esta mañana el ministro Briones anunció medidas que van en esa dirección. Por lo tanto, quien piense que esto va a pasar como un tema sanitario, que se va a resolver de acuerdo a las normas, aparezca la vacuna, eso está pensando absolutamente fuera de lugar, porque hay un costo que cada uno va a asumir en su vida personal y laboral, pero hay un costo grande que tiene que asumir también el Estado en su función de garantizar, como dice el doctor, la estabilidad laboral en función de una crisis sanitaria nacional y también la garantía de poder curarse a través de la cuarentena para evitar que esto se siga propagando. Permítame un segundo, doctora, porque en adición a aquello, ¿no?, lo que se anunció por parte del presidente de la República el día de hoy junto al ministro Briones es una serie de medidas económicas extraordinarias para proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias chilenas. Las medidas en su conjunto movilizarán en los próximos meses recursos fiscales por 11.750 millones de dólares, una cifra inédita, transformándose en un paquete de medidas económico-social inédito en la historia de Chile, el cual solo es posible porque en el pasado hemos sido prudentes y hemos acumulado una serie de amortiguadores fiscales, dice la información. En adición a ello, el presidente anunció que el presupuesto de salud será suplementado con el 2% constitucional para atender los gastos que se deriven de la emergencia sanitaria. Este esfuerzo se suma al fondo especial anunciado el fin de semana pasado. Y dentro de los temas laborales decía el ministro Briones que está la posibilidad de que el suplemento del sueldo que no sea cancelado por el empleador salga del fondo de cesantía y que el Estado también iba a inyectar recursos para que ese fondo de cesantía se mantenga y no baje. Eso es una simplificación de parte de las medidas que fueron anunciadas durante el día de hoy. Doctora. Sí, solo reforzar que todos los empleados, por supuesto, con contrato, tienen su derecho a licencia y eso es irrefutable y eso no va a cambiar y siéntanse seguros. El grupo de personas que, por supuesto, que no está contratado y que es una población vulnerable, que hay muchísima en nuestro país, bueno, tiene dos formas de abordarse ese problema. Una es la vía subsidiaria del Estado que se está moviendo hoy día. Nosotros hemos visto Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Desarrollo Social cómo implementan nuevos instrumentos, ¿no es cierto?, para subsidiar a estas personas que están en mayor necesidad. Pero por otro lado está la comunidad. Todos conocemos, todos tenemos al lado a un trabajador independiente por ahí que hace alguna labor que conocemos, ¿no es cierto?, y que podríamos estar dispuestos a apoyar, porque esa persona sabemos que no va a tener que comer a fin de mes y tampoco quizás puede caer en estos tramos de los subsidios, de los bonos, etcétera. Nuevamente, apelar a la generosidad y a la solidaridad de la comunidad. Porque todos, no solo el Estado está haciendo esfuerzos, ¿no es cierto? Están haciendo esfuerzos los empresarios. Es muy loable. Yo he escuchado de infinitos empresarios cómo grandes empresas han disminuido su producción, su personal a un 25%. Se preocupan de que los buses de traslado disminuyen la densidad, las medidas de protección. Están haciendo reales esfuerzos. O sea, muchos empresarios se lo han tomado, pero muy en serio. Ojalá que ese otro porcentaje grande de empresarios también sigan el ejemplo, ¿no? Si en estos momentos se ve de qué está hecha la gente. Ya vamos a estar en contacto en un rato más con la doctora Cordero, para aquellos que la estaban esperando el día de ayer. Ella está en cuarentena desde su casa. Vamos a tener un contacto desde su casa justamente para hacer su columna habitual. Pero nos vamos a Ecuador, porque ahí está Ignacio Fuentes, otro chileno que también está varado en ese hermoso país. Te escucho, Ignacio. Hola, buenos días. Acá estoy con mi amigo Mario desde hace una semana, un poco más de una semana ya acá en Ecuador. Buenos días a todos allá en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cuántos chilenos son los que están allá en Ecuador? Mira, este viaje comenzó, somos un grupo de 8 personas y investigando ya hace 3 días acá en el consulado en Guayaquil, nos dimos cuenta que somos alrededor, bueno, hasta el momento, casi 50 chilenos, chilenas que estamos varados en Ecuador, en distintas partes. ¿Ustedes salieron desde Chile a Ecuador qué día? El día lunes 9 de la semana pasada y teníamos vuelo para este 22, el día domingo. La pregunta que te voy a hacer
es la siguiente. El día 3 ya se conocieron casos de coronavirus en nuestro país. ¿No pensaron, no se planteó la posibilidad de no realizar el viaje? No, en absoluto. El tema, bueno, en Ecuador aún no había ningún comunicado, no se habían tomado medidas tan drásticas como las que se tomaron hace 3 días. Acá en Ecuador todo fue muy rápido. Ellos lo que hicieron fue aislar completamente el país de inmediato, tanto en vuelos nacionales como internacionales. Y esto empezó recién desde el día lunes de esta semana. Pero ¿asumen ustedes la responsabilidad que les cabe por haber tomado una decisión que suena temeraria? O sea, sí, podría ser un poco temeraria desde el punto de vista que tú lo dices, pero obviamente nosotros teníamos los pasajes comprados hace 3 meses atrás, no habíamos planificado de acuerdo a la fecha y tampoco pensamos que el tema del coronavirus iba a avanzar tanto y en tan poco tiempo tomar medidas de los gobiernos tan drásticas, porque acá por lo menos en Ecuador toque de queda inmediato, hicieron muchas cosas muy rápido y nosotros no tuvimos tiempo de respuesta acá. ¿Cuándo se anunció el toque de queda en Ecuador? Para el día lunes. Se anunció el día domingo y el primer toque de queda fue el domingo en la noche. Ya de ahí es cada vez más corto el rango libre que tenemos en el fondo. O sea, hoy día ya el toque de queda parte a las 2 de la tarde acá. Ahí, a las 2 de la tarde parte el toque de queda. ¿Hasta? Sí, hay otros lugares hasta las 8 de la mañana. Hay otros lugares más aislados como Santo Domingo. Hay una chica allá que la verdad nos tiene bien preocupados, que el toque de queda está 24/7 hasta el 4 de abril. En Quito van a ser 24 horas de toque de queda por 3 días. Y acá en Guayaquil estamos seguros de que va a pasar mañana. Ya, ¿y la línea aérea, se han contactado con ellos? ¿Qué les dice? No, la aerolínea, o sea, 0 respuestas. Lo único es que nos cancelaron a todos y todas el vuelo a todos, o sea, sin excepción. Hasta lo que dure el estado de excepción. Exacto. Todos están cancelados los vuelos. Las únicas opciones de cambio son hasta después del 6 de abril, que es cuando termina acá el estado de excepción. Y solamente eso. ¿Cuál es la situación de los enfermos, el número de contagios y muertes en Ecuador? Entiendo que hay 3 muertos. Hasta el momento sí, y hay 33 contagiados. Acá, como dijo mi amigo, se tomaron medidas drásticas, o sea, desde un principio. Ya se cerraron las fronteras, que esto fue el día domingo, cuando nos enteramos y que también nos cancelaron los vuelos. Ajá. Y de ahí o sea, toque de queda desde el día lunes. Igualmente hemos escuchado la radio, acá nos hemos informado y el clima acá en Ecuador en ciertas partes ayuda a que este virus no se propague tan rápido. ¿Ya? Aún así igual estamos nosotros casi aislados, o sea, por suerte pudimos encontrar algo para quedarnos. Pero no hay gente que haya corrido la misma suerte que nosotros en las ciudades no tan importantes como son Quito y Guayaquil. Hay gente que está en la sierra, hay gente que está en el lado del Pacífico, que allá cerraron todo completamente y probablemente no tengan nada para poder comprar para comer. Si cuando dice hay gente, ¿son chilenos? ¿O está hablando de gente? Chilenos, exacto. Mira, también la gente de allá. Correcto. Estamos acá además en el estudio con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, la doctora Paula Mergocini, que es epidemióloga, y con el doctor Patricio Mesa, que es vicepresidente del Colegio Médico. Me parece que la doctora quería señalar algo. Sí. Bueno, lo que señalan los chilenos que están en Ecuador es una situación bien dramática que se produce con los llamados shutdown, ¿no? De cuando se cierran completamente las barreras de traslado, ¿no es cierto? Y muchos servicios básicos dejan de funcionar, etcétera. Que la verdad que la evidencia científica muestra que en los lugares en que los sistemas de salud son muy precarios, ¿ya?, esto puede incluso ser contraproducente, podría incluso aumentar la letalidad en el lugar, etcétera. Y crear la sensación, la falsa seguridad, o sea, el hecho que estos países hayan hecho bloqueos completos, genera una falsa seguridad como que no vamos a tener epidemia. Si el sistema de salud es muy precario en esos países y no es capaz de diagnosticar, aislar el caso, encontrar los contactos y aislar a los contactos, se va a dispersar igual.
y va a tener enormes consecuencias para sistemas de salud debilitados. Por lo tanto, no es la panacea esto de simplemente hacemos un bloqueo total y ya con eso creemos que tenemos solucionado, ¿no? No es así, ¿no? Son dos esfuerzos paralelos, pero muy importante la fortaleza del sistema de salud. Y estos sistemas que son un poco más precarios en Latinoamérica, ¿no es cierto?, requieren también de un gran apoyo de la población, porque probablemente no van a ser capaces de montar respuestas tan organizadas como las que hacemos otros países. ¿Las autoridades locales se han contactado con ustedes, no sé, autoridades nacionales, chilenas o ecuatorianas? No, nosotros buscamos primero la respuesta aquí. De hecho, estamos alojando súper cerca del consulado chileno acá en Ecuador, en Guayaquil, y la primera respuesta que tuvimos es que estaba cerrado. De hecho, ayer cerraron el consulado y no nos podíamos contactar directo con ni un representante de Chile acá. El tema es que nos dieron unos correos donde dentro del grupo de WhatsApp que tenemos, que es Chileno Parado en Ecuador, nosotros nos movimos y eso lo pudimos enviar directamente al consulado que se encuentra acá. Supuestamente eso se encuentra en gestión para que nosotros tengamos un vuelo en lo pronto posible dentro del sábado o el domingo para sacar a la gente que está en Quito y Guayaquil. Pero ese también, bueno, nosotros no nos genera un problema, pero hay gente que está afuera, donde ya no se puede pasar entre provincias, entre ciudades, porque ya están cercando algunas ciudades con militares y no van a poder pasar. Eso es un problema grande que se le va a generar a la gente que no está en las dos grandes ciudades que supuestamente están organizando el viaje. Bueno, yo creo que en este caso en particular, yo no tengo los antecedentes para poder opinar con respecto a las medidas sanitarias que tomó un país u otro. Lo que está claro es que las decisiones sanitarias se toman en base a la convicción de qué es lo mejor para la comunidad. Yo creo que como país debemos tratar de ayudar a los chilenos que están en estos lugares, así como a los ecuatorianos que probablemente están en Chile, que no pueden volver a su país, que les garanticemos las mejores condiciones para que mientras dure su estadía en estos lugares, obligada, lo pasen bien y no corran riesgos adicionales. Yo creo que eso por ahí va la cosa, y de aquí, si hay ecuatorianos en nuestro país, efectivamente que no pueden volver a su país, efectivamente nosotros les demos las condiciones para que esos ciudadanos estén bien hasta que puedan retornar. Yo creo que es importante y eso, insistir en aquellas medidas. Voy a plantearlo de esta manera, suponiendo que las personas que están allá tengan los recursos o lo que sea necesario. Exponerlos a un vuelo, a un viaje, a pasar por un aeropuerto, a una aglomeración dentro de un avión, ¿supone un riesgo mayor que la posibilidad de venir a su país? En estricto rigor es someterse, ¿no es cierto?, como persona a una aglomeración, ¿no? Pero obviamente hay que sopesar las cosas, porque cuando la situación es muy angustiante y crítica en un lado, digamos, puede todavía ser más terrible para la persona. Ahora, lo que es clarísimo es que cualquier persona que se vuelva a Chile, dado este momento, o sea, la cuarentena más estricta, ¿no es cierto?, y bien llevada posible, o sea, seamos responsables. Si tomamos la decisión de correr el riesgo durante esta pandemia de viajar, pues tenemos una tremenda responsabilidad de asumir las consecuencias que esto tiene, y cuando volvemos, ¿no es cierto?, cuidar a nuestros compatriotas y no traer más problemas, ¿no? Ahora, me parece súper interesante su concepto, doctor, de solidaridad interpaíses, ¿no es cierto? Si quedaron chilenos afuera, bueno, quedaron también ecuatorianos, quedaron de otras nacionalidades, y los haremos, ¿no es cierto?, nos daremos la mano. Y nosotros crear una red solidaria para apoyarlos, para apoyar a los que están. Mientras tengan que estar obligados acá en nuestro país, efectivamente lo pasen lo mejor posible. Ahora la Cancillería sabe los protocolos que deben existir. Si hay país que está cerrado, abrirán una ventana para que los aviones aterricen. Puede ser para que charter, la gente se pueda trasladar. Puede ser un charter para traer a la gente más controlada, para que no sea un vuelo comercial donde va gente. Reitero el ejemplo Tortel. Ellos, por el hecho de estar viviendo ahí, porque entró alguien contagiado, ellos obligadamente tienen que asumir, sin ellos ser responsables de vivir ahí. Tienen que quedarse ahí, y por lo tanto esas decisiones que se implementan son pensando en el bienestar
común. Colectivo. Por lo tanto, a los que decidieron viajar, apoyémoslos efectivamente, pero no pueden vulnerar ni presionar para que no se respeten las medidas que se han tomado para la mayoría de la población. Estamos conversando con estos chilenos que están allá en Ecuador. Ignacio, chileno, están con un grupo de amigos, fueron parte de un grupo de tantos chilenos, así como hablábamos recién, con otro grupo que está en República Dominicana, donde nos decían que podían llegar a haber 500 chilenos ahí esperando salir de ese país, que, dicho sea de paso, tienen pocos casos, ¿no? En 33 contagios en Ecuador, 34 casos confirmados en República Dominicana, que cuenta con 2 muertes a su haber, la última hace pocos días, una persona sobre 80 años. También tenemos a la doctora Cordero, que está en su casa haciendo una cuarentena preventiva. María Luisa, ahí la veo muy firme con su tejido. Hola, aquí estoy mi tejido y bueno, y rezando el rosario porque la oración mueve montañas, y parece que se están moviendo las montañas. Hay hartas buenas noticias hoy día, excepto la reacción de los chicos de una cárcel, pero bueno, quedémonos con lo positivo. María Luisa, acá está con nosotros el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, la doctora Paula Mergosini, epidemióloga, y el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Estábamos viendo con ellos... Mucho gusto de saludar a mis colegas. No sé si la doctora Margosini es hija del doctor Margosini, que me hizo clase en el Roberto Río hace como 100 años atrás. ¿Sí? Sí, es hija de... Sí, yo creo que sí. Su papá, un pediatra distinguidísimo, hizo unas clases fantásticas, además que ella no se enoje conmigo, pero era muy buen mozón. Un italiano de aquellos. Y también saludo al vicepresidente del colegio, los felicito, me siento muy orgullosa de ser colega de ustedes, que no es lo mismo que siento por ser exalumna de la Católica con el numerito de los internos de la Católica. Vamos a hablar de eso más adelante, de la situación de esos alumnos, pero te quiero preguntar, María Luisa, por esta situación de los chilenos varados en el extranjero, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo se podría tratar de colaborar o ayudar? Estaba escuchando lo que decían los panelistas, la doctora, me parece que ni siquiera es extraordinario eso, sino que es lo menos que se puede pedir en términos de solidaridad humana. Ir por ellos. Eso es ir por ellos, ¿no es cierto? Así como nosotros fuimos a salvar a Shackleton de la Antártica en 1914 con el piloto Pardo, que nunca le han hecho un homenaje a los ingleses, así de solidario hay que hacer. Ahora, hay que poner su propia vida por ayudar a otros. Se agrega una dificultad, que así como están los chilenos en Ecuador, están los 500 en República Dominicana, habrán otros en otros lados. Entonces, coordinar una ayuda de esa magnitud me imagino que no ha de ser fácil. Sí. Para ser, digamos... Sí, pero hay que intentarlo por todos los medios. Sí, y tomarse todo el tiempo que sea necesario, y como decía alguien ahí, creo que era el alcalde de Huechuraba, el señor Cuadrado, proveerle comida, cuidado y acompañarlo. Bueno, le quiero contar a Ignacio Fuentes que, al igual que en el caso de República Dominicana antes, hemos contactado a la Cancillería, nos señalan lo que ya se ha dicho, se están haciendo los esfuerzos, nosotros queremos ser un puente entre ustedes y la Cancillería, se están haciendo los esfuerzos por tratar de alguna manera, rescatar a la mayor cantidad de chilenos posibles en el extranjero, es algo de lo que en lo que ellos dicen que están trabajando, pero me imagino que también en un momento donde tantas cosas prioritarias, de pronto van a tener que armarse de paciencia, muchachos. Les mando un abrazo grande. Ustedes también de salud, eso es importante. Díganselo ahí a sus familias acá en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Agradecemos que nos den este espacio, porque esto es lo que andamos buscando, es también meter un poquito de presión a nuestra autoridad. Yo sé que están ocupadas, pero obviamente que se preocupen de toda la gente que está en el extranjero, que todos queremos volver a nuestro país, ver a nuestra familia, darle abrazo, obviamente pues, en la cuarentena, obviamente, pero queremos todos volver a nuestro país. Ya, y para la próxima no se pongan tan juntos, que tienen que estar mínimo 1 metro de distancia. También. Van a comprar unos más largos. Gracias, muchachos. Un abrazo. Vale. Ya, pues cuídense. Un abrazo. Qué difícil todo esto. Yo creo que deben haber... La oficina de urgencias del Estado hoy en día debe sonar a cada rato por esto, por lo otro. Hay tanta prioridad. Realmente esto es una cuestión tan multidimensional, como decía el alcalde. No solamente un tema de salubridad, que es grave, sí, pero también tiene consecuencias económicas, sociales. Yo creo que nos va a obligar también a replantearnos muchas cosas de ahora en más, doctor. Sí, no, sin duda. Y por eso yo insisto que la idea es que se tomen todas las medidas para que después, ojalá teniendo el menos impacto posible,
posible, como país solidario, estemos en condiciones de ponernos de pie sin que nadie dude que se tomaron todas las medidas y que si alguien falleció es porque por la gravedad de la enfermedad y no porque faltaron recursos o la implementación de las medidas adecuadas para evitar eso justamente. Alcalde, ¿a usted qué le parecieron las medidas que se presentaron el día de hoy? Me imagino que escuchó al presidente, luego al ministro Briones. Bueno, con Germán Codina, que es el presidente de la asociación, fuimos consultados para sugerir algunas de las medidas que el ministro va a desarrollar más adelante. Por lo tanto, estábamos preocupados. Mejor no voy a contar, porque si no nos pescaron al final, pero tenemos esperanzas que respecto de grupos específicos de la sociedad que trabajan en condiciones relativamente precarias en nuestros territorios locales, haya un apoyo en términos de lo que señalaba, en términos de garantizar el empleo y garantizar también los ingresos. Porque, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, si se declara cuarentena al estilo europeo, los taxistas se van a sus casas y nadie te va a llamar y no puedes salir. Entonces hay un daño económico que se puede solventar durante un tiempo. Pero si eso se prolonga, se hace muy difícil conllevar las cuentas del colegio, de no sé, de los créditos, de todos los negocios que están cerrados hoy en día, y luego los comercios pequeños, los almacenes de barrio. Si se declara cuarentena, tampoco puede mucho circular la gente, a no ser que esté estipulado que van a ir a comprar alimentos, que van a ir a la farmacia, que van a ir al hospital. Entonces, eso sería en caso de toque de queda, ¿no? En caso de aislamiento estricto, como lo han hecho los europeos, con los salvoconductos respectivos, porque no te vas a salvar del virus y te vayas a morir de hambre en la casa. Pero, o por otra enfermedad asociada. Pero enfocamos con el ministro Briones, principalmente Germán, medidas que creemos necesarias de adoptar en función de la crisis sanitaria que vivimos y que necesariamente va a repercutir en los ciudadanos que representamos. Dentro de las iniciativas presentadas el día de hoy, la creación de un fondo solidario para enfrentar esta crisis de $100 millones destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de las ventas del microcomercio local, fondos que serán canalizados a través de los municipios. Ahí les va, es que luego la pega. Viene la bajada. Y hay que esperar cómo va a ser la bajada para ver cómo nosotros vamos a distribuir y vamos a poder gestionar esos recursos. Además, Huechuraba tiene realidades bastante dispares. Es Chile. Desde ingresos, claro. Tengo Ciudad Empresarial, que es el empresariado de Chile. Tengo el sector casco antiguo, que es la Pincoya, todas las poblaciones, que es mayoritario también en Chile. Y luego tenemos un sector medio, clase media emergente, más acomodada, que es el sector de Pedro Fontova. Entonces las necesidades de uno, los comportamientos sociales de otro, hacen que sea una administración bastante compleja en función de asignar a cada uno lo suyo, pero que implica también, sí, como algo parejo, la responsabilidad de cada uno de los actores que están en el territorio. Porque nosotros podemos hacer lo nuestro, el Estado, puede haber directrices de parte del colegio médico, pueden dar datos estrictos los epidemiólogos, pero si la gente no pesca, si la gente no entiende que la orden hoy es quedarse en la casa, nada de lo que podamos hacer va a tener resultado. El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, se refirió justamente a propósito del tema que estábamos hablando recién, sobre los chilenos que están en el exterior. Escuchemos lo que dijo. Va a ir al Cusco, otro va a ir a Lima, y esperamos evacuar y traer a Chile las personas que están en el Cusco y están en Lima. Se está organizando por parte de las empresas a la que me he referido, LATAM, Sky Airlines, JetSmart, el retorno de los chilenos desde Río de Janeiro. Queremos concentrar a los chilenos que están en Brasil, que nuevamente tomen contacto con las líneas aéreas, porque vamos a
a organizar un retorno desde Río de Janeiro. Luego los que están en República Dominicana, queremos traer a las personas desde Punta Cana. Finalmente los que están en Estados Unidos, queremos traer a las personas hoy día que están en el área circundante a Miami, desde Miami. Y finalmente a la gente que está en Macedonia, que requiere volver a Chile, va a haber un avión LATAM que va a traer a los chilenos que están en ese entorno desde Sydney. Esta es una tremenda operación de evacuación que se está realizando con las compañías. Esto demanda mucho trabajo, para eso estamos, pero necesitamos la colaboración de las personas. Las personas no pueden inscribirse y luego no llegar al lugar donde tienen que embarcarse. Hay países que han cerrado sus fronteras. Ahí está parte de la explicación que daba el ministro. La doctora Cordero la veo muy entusiasmada ahí en su tejido. María Luisa, te cuento que estamos constantemente en contacto contigo. Sí, me di cuenta y parece que se molestaron por unos gestos míos. ¿Qué gesto hiciste? Pero yo soy muy expresiva, así que no sirvo para estos programas. Capaz que termine con una censura a tu canal. Esto es primera vez que nos metemos en tu casa en vivo y en directo, sí. ¿no? Sí. ¿Acomodaste el rinconcito? No, hace años atrás sí, me pelaron después porque mostré hasta mi cama. ¿En serio? Bueno, cuando fuiste a la Divina Comida hiciste algo parecido, ¿no? Ah, sí, claro, y tuve a la persona más distinguida de la aristocracia chilena. ¿Tú te acuerdas quién es? Junior Playboy. Sí, tuve el honor de tener... ¿Qué fue lo que te dijo cuando estaban comiendo Junior Playboy? Doctora, está re buena la comida, doctora, pero ahora tengo ganas de cagar. ¿Dónde está el water? Que me perdonen mis colegas y la doctora de la Católica, que va a encontrar que soy una rota maleducada, pero estoy siendo textual y fiel con la franqueza que me caracteriza. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que... Mira, yo le doy gracias a Dios que andaba con dolor a la cadera porque el combo que le habría dado... Oye, María Luisa Cordero Velázquez. Oye, yo cuento esta historia para que nos riamos un poco. Sí, claro. Y estaba hablando el alcalde de nuestro vecino de Huechuraba, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, yo le quería decir al alcalde Cuadrado que no tiene nada de cuadrado él es una persona abierta de mente, bien plástico, pero que le quería decir para que no viva con esta ansiedad y esta anticipación que hay en su discurso, carpe diem, vive el día. Dejemos que las cosas fluyan y que se hagan bien, pero no estemos anticipándonos los miles y miles de detalles que configuran una hecatombe como la que estamos viviendo. Oye, algo que decir. Lo digo desde el punto de vista de la salud mental, ¿ah? Claro. No, de él. No voy a entrar en esa discusión porque ciertamente los alcaldes vivimos al día y habitualmente estamos resolviendo los temas cotidianos. Pero al mismo tiempo tenemos que visualizar las situaciones futuras para que las respuestas diarias que damos sean las más efectivas y las más correctas. En muchos aspectos los alcaldes han estado a la vanguardia de la toma de decisiones. Bueno, también siguiendo las directrices del Colegio Médico, por cuanto cuando nosotros decidimos cerrar los malls, era una discusión que ya había abierto el Colegio Médico y que nosotros ejecutamos en función de la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos nuestros en el territorio y que va en la línea del aislamiento social que se tiene que ir instalando de acuerdo a lo que han dicho los expertos sanitarios. Por lo tanto, siendo nosotros la primera línea en términos de cercanía con los ciudadanos, si hay gente enferma, uno los conoce. Si hay gente fallecida, uno lo va a haber conocido. Y por lo tanto, las urgencias nuestras son distintas a la cadencia que puede tener el Estado en su planificación a largo plazo. Y quizás por eso la doctora visualiza ansiedad en mí, cosa que no existe porque tengo que actuar frío como un pescado. Cada vez que tengo que resolver un tema urgente,
cotidiano y vivo el carpe diem. Quiero plantearle a los especialistas acá, porque hoy se instaló sobre la mesa también el tema de la educación. La alcaldesa de Providencia hablaba de 1 mes, 2 meses quizás, de los muchachos en clase. ¿Qué se cree? ¿Qué es lo que se especula en el ambiente médico, entendiendo que esto es algo que está en desarrollo constante, que es novedoso? ¿De cuánto sería el tiempo eventualmente que los jóvenes no puedan ir a estudiar a sus colegios? Bueno, realmente no se lo puedo decir con la información que tenemos hoy. No lo sabemos. Piensa usted que este es un fenómeno ecológico, ¿no? Que llega este virus desconocido a la comunidad y empieza a interactuar con nosotros y va a hacer su curva, va a ser varias curvas probablemente, va a haber rebotes y obviamente que va a haber oscilaciones dependiendo también de la conducta de la comunidad. Y puede que en algún momento disminuyamos las medidas, puede que haber un poquito rebote, después las ponemos de nuevo y así vamos controlando de a poco esta cosa hasta que va cayendo, ¿no? Porque todo el mundo dice, ni siquiera hay atisbos de invierno y ya estamos así. ¿Qué va a pasar cuando llegue el crudo y frío y extremo lluvioso invierno? Se sumen las enfermedades propias de cada invierno. Claro. Es algo incierto, por eso mismo nosotros creemos que las medidas precoces e intensas es muy útil en este momento. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tener que suceder esto? No lo sabemos, y obviamente va a tener impacto económico desde los empresarios hasta el más humilde trabajador independiente, consecuencias económicas tremendas. Pero lo que nosotros decimos es que efectivamente esas consecuencias económicas las vamos a tener que enfrentar todos como país, apretarnos todo el cinturón, pero con el menor número de muertos posible y que nadie quede con la sensación de que se murió o se enfermó gravemente porque no se tomaron las medidas en el momento oportuno o porque no estaban los tratamientos adecuados. Es un tema muy importante, y si todos vemos que como chilenos estamos todos haciendo el esfuerzo, las autoridades de salud, las autoridades de gobierno y cada uno de nosotros, los gremios, todo el mundo, vamos a enfrentar de mejor forma las consecuencias negativas de esta epidemia. Y por eso nosotros queremos insistir en eso. Tomemos todas las medidas hoy. No sabemos, como dice la doctora, cuál va a ser el comportamiento de este virus y las consecuencias que va a tener, cuánto va a durar. Pero vamos analizando día a día. Y yo reitero, y en esto quiero ser majadero, que el Colegio Médico está a disposición del Ministerio de Salud del Gobierno para trabajar con todos sus especialistas en el tema, para darle una mirada integral, por un lado para abordar la epidemia, pero para otro lado también aminorar las consecuencias que puede tener esto, como por ejemplo en apoyo a la salud mental, prevención de enfermedades mentales de la gente que va a estar en sus casas, de la juventud que afortunadamente está escuchando el llamado, está en sus casas, ver de cómo los podemos incorporar a ellos también en los mecanismos de autoayuda al resto de la comunidad. Yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando y obviamente apretarnos el cinturón porque esto va a tener consecuencias y no sabemos por cuánto tiempo. Y señalar algo respecto del punto que tocas que dice relación con la educación. El domingo pasado estuvimos desde las 12 hasta las 4 de la tarde con el ministro del Interior, con el subsecretario de Salud, con el ministro de Salud y con el ministro de Educación para ver el tema de la suspensión de clases que nosotros ya habíamos decretado por 2 semanas. Porque también esto va evolucionando. Entonces, como bien dice la doctora, hay medidas que se pueden adoptar, que luego se pueden levantar, pero en función de la evolución se pueden renovar. Entonces, a la suspensión de clases que se decretó fue una conversación a 2 semanas plazo, que nos vamos a volver a juntar para ver cómo evoluciona, pero donde sí hay que tener claridad, y para los jóvenes que están en este momento agradeciendo a los alcaldes y al gobierno que les dieron 2 semanas, que esto no son vacaciones, que esto no es para salir a darse la vueltecita, ir a ver a la polola, andar con los amigos en bicicleta por las calles, sino que esto es educarse con los mecanismos que se han establecido a través de internet o a través de los libros. ¿En su colegio se entregó esa formación a distancia? Por supuesto, y hay páginas que el Ministerio puso a disposición y son muy entretenidas. Yo no tuve esa posibilidad cuando se decretaban estas cosas raras. En nuestras épocas. Pero te dicen en qué curso estás, aprieta, eliges tú tu curso y luego se abre lenguaje, matemática y luego todo lo otro.
y cuando tú interactúas con el computador se te van abriendo los diversos niveles educativos. Por lo tanto, reiterar a los jóvenes que la responsabilidad que tienen con Chile no la tienen solo los adultos, sino que ellos son ejemplo y por lo tanto tienen la obligación de hacer lo que Chile les pide, que en este caso puntual, en la edad que tienen, educarse, claro, y desde la casa y no aprovechar. Oiga, alcalde, si esto se llegara a extender, porque ya 2 semanas sabemos que lo más probable es que se va a extender por cómo se van dando la cantidad de casos. El ministro Mañalich hoy día mencionó el tema de la pérdida del año escolar, pero si se mantuviera este tipo de educación a distancia, con los contenidos que entrega o supone el Ministerio de Educación, a fin de evitar un año de pérdida de colegiatura para toda una generación, ¿no? ¿Se podría pensar en algo así? Que finalmente a fin de año, cuando septiembre, que es cuando se cree, la gente podría volver a clase y asumir que han ido a clase y poder seguir el año con cierta normalidad. Bueno, el Ministerio de Educación será quien determine si los conocimientos transmitidos a través de estos mecanismos son válidos y son homologables a la clase presencial. Por cierto, nunca va a tener el mismo peso educativo una clase presencial con el profesor que a distancia. Pero eso son evaluaciones que tiene que hacer el Ministerio de Educación en el momento adecuado y cuando se resuelve este tema. María Luisa, tú que estás en cuarentena y preventiva en tu casa, aparte de tejer, ¿qué más haces? Yo quería agregar una cosa a la que dijo el vicepresidente del Colegio Médico. ¿Ya? Que es lo que Graham Greene consolidó en una obra que se llama El Factor Humano. Gran parte, por no decir casi todo, pasa por la crisis del sector salud público, el privado no lo sé, no lo he evaluado, no lo he estudiado, atraviesa por la falta de repente de empatía y de oportunidad de los funcionarios de salud. Así que a las sugerencias que él dijo, yo agregaría que estén a la altura los equipos de salud, que dejen de estar en los celulares, que sean empáticos y oportunos, porque también como causa de muerte en los hospitales pasa el descuido profesional o funcionario. Eso quería decir. Yo sé que no es muy popular lo que estoy diciendo, pero qué diablo. Estoy en mi casa, estoy en aislamiento y he estado muy reflexiva. Muy reflexivo. Oye, María Luisa, ¿le quiere decir algo? Sí, diga. No, o sea, sin duda que nosotros creemos que los equipos de salud hoy van a jugar un rol súper importante y ellos efectivamente... Pero hay que decirlo, doctor, hay que decirlo. No, yo comparto todo, que en el sentido, todos nosotros los médicos en particular... No estamos en un matinal hablando para la galucha y para caerle bien. Echemos al doctor María Luisa. Y el resto de los equipos de salud sabemos que cometemos errores, no hay duda. Y por eso la idea que en este momento, para que el personal de salud también pueda actuar de mejor forma en su rol, debemos blindarles todos los equipos, los elementos de protección personal para que ellos vayan lo más seguro a su trabajo y puedan hacerlo de forma segura. Y que además ellos, efectivamente, evitemos el contagio masivo de ellos, puesto que ellos son los que van a tener que dar la respuesta sanitaria a lo que está pasando. ¿Y tienen los médicos en Chile hoy día las condiciones para trabajar? Porque por ahí se ha comentado denuncias, hay gente que dice que no tienen guantes, que no tienen esto, no tienen lo otro. Bueno, nosotros como colegio estamos en este momento haciendo un cotejo efectivamente de esta información. El Ministerio de Salud nos ha garantizado que tiene insumos para los próximos 3 meses, sobre todo en algunas regiones, y por lo tanto eso tenemos que cotejarlo, pero la idea nuestra es, efectivamente, si en algunos lugares falta, hacer todos los esfuerzos, más que criticar que faltan, hacer todos los esfuerzos para que estos aparezcan y sigan funcionando adecuadamente. Esa es la postura que tiene el colegio. Nosotros después vamos a hacer una mirada histórica, vamos a mirar hacia atrás y ahí vamos a hacer un análisis de todos los errores que podamos haber cometido. Pero lo que nosotros estamos preocupados, ¿qué hacer de aquí, de hoy, para adelante, que lo podamos hacer cada día mejor? Doctora, ¿alguien le está sonando un celular por ahí? Totalmente de acuerdo. El rol del personal de salud, ¿no es cierto?, es fundamental y se requiere una mirada de gestión de este recurso humano, ¿no es cierto?, de una manera muy integral, ¿no? Porque una cosa es, por supuesto, fortalecer todo lo que es la logística de insumos, ¿no es cierto?, que va a ser un aspecto muy crítico y de hecho he hablado con ingenieros de la Universidad Católica que están dispuestos a colaborar con iniciativas creativas al respecto de este tema. Por otro lado,
el tema del cuidado del recurso humano, del equipo de salud, es muy importante. Piensen ustedes, el señor alcalde decía que él está con un nivel de estrés muy grande porque está muy cerca de la gente. Bueno, piensen ustedes los médicos, el personal de salud. Ellos son la primera línea realmente, ellos están al lado del paciente, ¿no? Entonces el nivel de tensión es muy alto y debemos preocuparnos de cautelar esos aspectos también, ¿ah? Yo creo que no hay nadie que tenga duda de que el personal de salud en Chile va a dar lo mejor de sí, ¿ah? Y les aseguro que las redes, tanto públicas como privadas, nosotros, por ejemplo, en Medicina UC estamos más presentes que nunca. O sea, nuestros epidemiólogos, salubristas, infectólogos y todos los utiólogos, en fin, todas las redes, estamos articulando una forma organizada de colaborar, ayudando al gobierno, pero también una forma organizada de colaborar, ayudando a nuestra área de influencia territorial, que es el área suroriente de Santiago, ¿no? Nosotros sentimos, nos interpela este compromiso público que tenemos, y nuestra red de salud, por supuesto que está trabajando en hacerlo, y esperamos que otras redes de salud privadas y otras universidades también tomen este mismo tipo de iniciativas. Mire, hay una tabla, creo que sigamos hablando de ese compromiso para también contrastarlo con esta situación de los estudiantes que han solicitado que ellos se van a manifestar en paro. Pero quiero mostrarles una tabla, por favor. Aquí estamos viendo, esta es una tabla según las proyecciones que ha dado a conocer el Ministerio, de cómo aumentaría la cantidad de casos con esta duplicación cada 3 días que ha dicho el ministro el día de hoy, cuando hemos anunciado 342 casos, llegando el jueves 9 de abril a 43.776 casos. Vamos a hacer una pausa con la doctora Cordero, que está ahí tejiendo, sigue tejiendo. Nosotros, al regreso de la pausa, vamos a seguir hablando de esto y más acá en Mentiras Verdaderas. Las novedades respecto a la situación del coronavirus en nuestro país, la enfermedad COVID-19, los anuncios que se dieron a conocer por parte de las autoridades el día de hoy. De acuerdo, mira, podemos revisar nuevamente la tabla de acuerdo a declaraciones del ministro de Salud. Hoy, jueves 19 de marzo, con el último informe que fue entregado en la mañana, tenemos 342 casos confirmados. Señaló el ministro que aproximadamente cada 3 días se están duplicando las cifras. De acuerdo a ese predicamento, llegaríamos al jueves 9 de abril con 43.776 casos, que es bastante antes de lo que se había estimado en algún momento. Lo que implica que esta campana de Gauss, esta curva que queríamos aplanar, de seguir así, la tendencia hasta hoy, no lo estaríamos logrando. Doctor. Bueno, de acuerdo a los modelos que están utilizando los especialistas que están trabajando en esto del colegio médico, no serían 3 días el intervalo de duplicación, sino que 2,4. Por lo tanto, el escenario podría ser un poquito peor. Incluso peor que lo que... Peor que esto. Por lo tanto, por eso nosotros insistimos que se tomen medidas aún más drásticas, pues justamente para disminuir en el tiempo el número de personas contagiadas nuevas que aparecen cada día. ¿Qué es una medida más drástica? Insistir mucho en el aislamiento social, y que cuando nosotros hablamos de cuarentena nos referimos a que solamente salgan a la calle aquellos que tienen que cumplir roles que benefician a toda la comunidad. Servicios básicos, supermercados, el agua potable, el personal de salud, carabineros, bomberos. A eso nos referimos. No nos referimos a que todo el mundo se quede en sus casas. Claro. Solamente salgan a la calle los que estrictamente tienen que ir a cumplir un rol que beneficia al resto de la gente. Desde esa perspectiva, lo que mucha gente dice que es la cuarentena total y obligatoria, ¿sería una medida adecuada para la realidad actual de nuestro país? Ahora, lamentablemente, y viendo lo que ha pasado, en esto a lo mejor la doctora puede tener una opinión epidemiológica más clara, pero lo que hemos visto que en lugares como Italia, donde efectivamente nosotros hemos tenido una curva muy similar a la que se presenta en Italia, y allá se llegó a un momento en el cual efectivamente las calles están vacías, y por lo tanto nosotros, para evitar lo que insistía en todo momento, que en Italia están decidiendo quién entra a ventilación mecánica y quién no, quién vive y quién no, efectivamente eso queremos evitar en Chile. Y si a lo mejor hoy tomamos medidas que pudiesen ser exageradas, queremos que mañana no consideremos que se fueron medidas insuficientes. Doctora, ¿qué le parece a usted? Sí, yo quiero, la verdad, transmitir a la comunidad que lo que se sabe, la evidencia científica que tenemos disponible hoy, está en las manos de las autoridades.
tanto los organismos académicos como las organizaciones gremiales, colegio médico u otros, los científicos, han hecho el esfuerzo de hacer llegar esa información y está disponible y las decisiones se están tomando considerando esta evidencia. Las medidas que se están tomando son las medidas que demuestran poder cortar una epidemia, ¿ok? Las medidas que están aislando los casos, haciendo el seguimiento de los contactos, las cuarentenas de contacto. Pero las cifras dicen otra cosa, doctora. Las cifras dicen que tenemos 342 y que la tasa de multiplicación es alta. Ojo que la interpretación, esos son los casos diagnosticados, ¿ok? Eso es lo que se resulta de la cobertura del test. Si usted tiene distintos tipos de conductas de coberturas de test, usted puede hacer moverse esa curva de una forma bastante errática. Hay que esperar un poco más para ver cómo se consolida mejor el comportamiento de la curva bajo un escenario de conducta diagnóstica estable, ¿no? Dicho de otro modo, ¿no es prudente entonces hoy que la autoridad decrete una cuarentena para toda la gente? Hay que darle, por ejemplo, estamos en la tercera semana, hay que darle esa semana, ¿no es cierto?, a las medidas que se han tomado, ¿no? Y probablemente reevaluar este fin de semana. ¿Qué pasa si le damos esa semana y las cifras ya se nos escapan? Todo el mundo dice, Italia, si pudiera volver el tiempo atrás, 2 semanas antes habría reaccionado. Claro. Que no nos pase eso a nosotros, no decir, pucha, si hace 2 semanas hubiéramos atinado. Hemos tomado medidas para que la ciudadanía esté un poco más clara, digamos. Hemos tomado medidas bastante precoces, no tardías. Hemos tomado medidas precoces y todas medidas de alto impacto, como lo que yo les decía. El manejo de los casos y el aislamiento social, que son las 2 herramientas más potentes, ¿no? ¿Qué falta de lo que no se ha hecho? Eso es lo que yo te pregunto. ¿Te refieres a un lockdown de que no se pueda transitar? Cierre de ciudades, que la gente se quede en su casa, todos, con una obligación por parte del Estado, no sé, toque de queda. Como sucede en Italia. Claro. Se requiere evaluar cuál ha sido el efecto, ¿no es cierto?, del aislamiento social comunitario. Veamos cuánto hoy día esperarían los reportes del metro de Santiago. Sí, yo entiendo ese punto, pero permítame poner este punto que es ciudadano y que uno lo escucha en las redes sociales. Si nuestro nivel de aumento de personas contagiadas y diagnosticadas, porque por cada diagnosticado hay un número oculto ahí de personas que en los próximos días probablemente a lo mejor van a incrementar esa cifra, se parece al de Italia. ¿Por qué no ponerse firme y colorado una vez por todas, considerando que esto es un tema grave? Las 2 medidas anteriores que yo les mencioné, ¿ya?, que en realidad son 4 medidas sin lockdown, se han modelado, ¿no es cierto? En Inglaterra se han modelado los epidemiólogos y han demostrado que esas 4 medidas pueden tener un impacto de más de 80% en la caída de la curva, ¿ok? ¿Que se visualizaría en 2 semanas más? Que se visualizaría en un periodo, esperando un tiempo más. Ahora, no podemos comparar directamente las formas de las curvas de distintos países. Como le digo, eso depende de la edad, hay que ajustar por edad, de la conducta de diagnóstico, el criterio de caso sospechoso, la conducta de diagnóstico, y es muy importante fijarse en la letalidad y las camas de UCI. Nosotros tenemos más de 300 casos con muy poquita UCI y sin mortalidad. Fíjese usted, por ejemplo, ustedes mencionaban Ecuador, tiene ya un fallecido y solo 33 casos positivos. Eso lo encuentro alarmante, porque quiere decir de que realmente la cobertura diagnóstica es muy baja, ¿no? Claro, una cifra oscura ahí. Es muy probable, como se han concentrado los casos en el sector oriente, que hemos tenido un diagnóstico bastante precoz de esos casos. Y mucha gente joven, ¿no es cierto?, ha sido la que probablemente estaba viajando, ¿no es cierto?, ha contagiado más que nada ese tipo de población. ¿Qué le parece que el propio ministro diga hoy día que van a tener que mandar a los militares porque en el sector oriente de Santiago no se está respetando la cuarentena? Un llamado a
el sector oriente. Qué responsabilidad más grande. A ser absolutamente responsable, a evitar que sus trabajadores vayan al sector oriente y vuelvan a su casa. El sector oriente tiene una extraordinaria responsabilidad en este minuto y deben realmente detener y que solamente salga la gente que es esencial para las funciones esenciales del país. Eso es un llamado muy importante hacer a esta población. Por eso nosotros creemos que se deben tomar medidas, porque hoy efectivamente el comercio está funcionando. Los malls hace poco se cerraron. La gente, si ve que el comercio está funcionando, el metro está funcionando, está todo funcionando, dice entonces, aquí en alguna parte no me coincide la gravedad de lo que está pasando. Hay que reevaluar, por supuesto, esto es dinámico, hay que reevaluar y es escalonado, ¿no es cierto? Entonces, la intensidad de las medidas, por supuesto, que tienen que obedecer a la dinámica. Yo creo que hay dos realidades. Una es la que puede pensar el Estado de Chile a través de lo ejecutivo, que puede ser la presidencia y los ministros, y hay otros cargos ejecutivos que son los alcaldes y sus equipos, que también tienen una percepción de las cosas que se tienen que hacer. Y hay otro grupo que es el técnico, el académico, el epidemiólogo, el virólogo, todos los científicos que van planificando. Si uno va tomando las decisiones en función del criterio de uno de esos actores, hay elementos que no son considerados en la decisión. Por ejemplo, el tema del cierre de los malls posiblemente están programados mucho más adelante en función de la curva que se va generando. Y nosotros como alcalde decidimos y consideramos necesario y aportamos el criterio. Sí, se cerraron, eran ahora. Los colegios estaban programados a un mes más o 2 semanas más. Y fuimos nosotros los que forzamos. La realidad la realidad es distinta. Entonces, no vaya a ser lo que dices, que en función de guiarnos por criterios estrictos de lo que debiera aparecer, desconocemos la realidad empírica que está viviendo Permítame solo un segundo. Y que ha generado un problema grave. Solo un segundo, porque se nos va el tiempo y no quisiera dejar de preguntarle a ustedes, como médicos, su opinión respecto a esta situación que ha surgido con algunos estudiantes de 7º año de medicina de la Pontificia Universidad Católica. Las informaciones dicen: alumnos de medicina UC se niegan a apoyar en redes asistenciales, acusan faltas de garantía. Se habló incluso de un paro de parte de los estudiantes. Yo creo que en este momento, primero aclarar que no hay paro, ¿no? Esta es una situación absolutamente puntual y que ya se está resolviendo por las autoridades. Son nuestros alumnos que están en formación. Nosotros como docentes también estamos viviendo un proceso de acompañamiento a ellos y en estos momentos en que han tomado decisiones probablemente equivocadas, nosotros estamos ayudándolos también como lo haría cualquier docente, ayudándoles a reparar, y les aseguro que toda la comunidad UC, ¿no es cierto?, está más presente que nunca en esta crisis. Estamos con un plan y que incorpora a todos nuestros alumnos, no solo los de medicina. Doctor? No, yo creo, nosotros estamos como colegio médico justamente articulando una reunión con los representantes de los internos de todas las facultades de medicina, con la presidenta de Sofamech, porque nosotros tenemos la información que manejamos, que están todos dispuestos y con la voluntad de incorporarse, ser parte de la respuesta sanitaria a todo esto. Claro. Obviamente ellos también están asustados, están preocupados porque saben que ellos van a correr más riesgos que el resto, por lo tanto ellos, antes de incorporarse de pleno, pensando en atender directamente a pacientes contagiados, pero no necesariamente ellos tienen que sumarse a eso, pueden trabajar en otros espacios que no tengan los riesgos de contagio directo, pero probablemente lo que ellos quieren algunas garantías, al tener algunos seguros que les garanticen que ellos, si en el caso de enfermarse gravemente, efectivamente existan todas las leyes sociales que los benefician. Y desde lo local yo quiero reivindicar el trabajo que hacen los equipos de atención primaria de salud a lo largo de Chile, que en la primera línea nosotros tuvimos un doctor que dio positivo, se desplegaron todos los protocolos que había que hacer, y también reivindico el trabajo que hacen
los docentes, los profesores y los asistentes de la educación en los colegios para mantener la alimentación y espacios protegidos para nuestros niños, y eso se hace en las comunas, y reivindico el trabajo que han hecho todos mis colegas alcaldes. Yo creo que vamos a tener mucho tiempo para agradecer todos los sistemas de salud y todo el trabajo que se está haciendo de diversos ángulos, pero tenemos que cursar también el interés y las dudas razonables de parte de la ciudadanía. Quiero agradecerle a Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, que nos ha acompañado, a la doctora Paula Marcosini, epidemióloga de la Católica, y al doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Muchas gracias por acompañarnos